Antes se abordaron la estabilidad, la perseverancia, la abundancia y la fidelidad a la esencia de Tauro. El siguiente desarrollo amplía la narración hacia el simbolismo del poder creador, la herencia espiritual y la dimensión cíclica de este signo desde una perspectiva astrológica y épica. Hay un secreto que el universo parece confiar únicamente a quienes poseen la paciencia suficiente para escucharlo. Ese secreto afirma que toda creación verdaderamente extraordinaria necesita atravesar un largo periodo de aparente inmovilidad antes de manifestarse con toda su fuerza. Tauro comprende ese misterio porque pertenece a la Tierra que permanece silenciosa mientras, bajo su superficie, millones de raíces trabajan sin descanso preparando el nacimiento de un nuevo bosque. Desde fuera puede parecer que nada ocurre, pero en las profundidades se está gestando una transformación inmensa. La astrología contempla a Tauro como uno de los grandes constructores del zodiaco. No porque levante edificios de piedra, sino porque edifica realidades capaces de resistir la erosión del tiempo. Allí donde otras energías se expanden con rapidez, Tauro concentra su fuerza en consolidar. Esa diferencia convierte cada logro en un símbolo de permanencia. No persigue la victoria efímera, sino el legado que seguirá en pie cuando hayan desaparecido las huellas de las conquistas más veloces. El fuego nacido de las lágrimas encuentra entonces una nueva misión. Ya no arde únicamente para iluminar el camino personal, sino para alimentar la fragua donde se moldean los ideales. Cada experiencia vivida aporta un nuevo metal a esa forja interior. La esperanza se mezcla con la disciplina. La sensibilidad se une a la firmeza. La prudencia se combina con el valor. De esa unión nace un espíritu equilibrado que avanza sin precipitación, pero también sin retroceder jamás. Existe una antigua imagen simbólica que asocia a Tauro con las puertas de la abundancia. No se trata de un acceso concedido por privilegio, sino de una consecuencia natural de la constancia. El universo parece abrir caminos invisibles a quienes han demostrado ser capaces de cuidar aquello que reciben. La prosperidad deja entonces de entenderse como una recompensa aislada y comienza a revelarse como un flujo continuo entre el esfuerzo consciente y la armonía con los ciclos de la creación. La energía taurina también enseña que el verdadero poder no necesita imponerse mediante el ruido. Las montañas jamás anuncian su grandeza, y sin embargo permanecen firmes durante milenios contemplando el paso de civilizaciones enteras. Así actúa este signo cuando alcanza su madurez espiritual. La serenidad sustituye a la necesidad de convencer. La solidez reemplaza a la apariencia. La coherencia habla con una fuerza que ninguna palabra podría igualar. En el recorrido del alma representado por el zodiaco, Tauro recuerda constantemente que el cuerpo, la naturaleza y el espíritu forman parte de una misma realidad. Cada árbol, cada río, cada estación y cada roca contienen enseñanzas para quien sabe observar. La tierra muestra que la vida no lucha contra el cambio, sino que aprende a integrarlo. Las hojas caen para alimentar nuevas raíces. Las lluvias preparan futuras cosechas. Incluso los inviernos más rigurosos conservan en silencio la promesa de una primavera inevitable. Cuando las lágrimas se transforman definitivamente en fuego, también desaparece el temor a comenzar de nuevo. Lo construido puede cambiar de forma, pero la capacidad para crear permanece intacta. Esa certeza constituye una de las mayores fortalezas de Tauro. Comprende que la verdadera riqueza nunca reside únicamente en lo que se posee, sino en la habilidad para volver a levantar un mundo entero utilizando la experiencia acumulada como cimiento. Venus, como fuerza regente, aporta además un profundo sentido de la dignidad. La belleza deja de ser un simple atributo exterior y se convierte en una expresión de equilibrio interior. La armonía aparece en las decisiones prudentes, en las palabras sinceras, en los actos constantes y en la capacidad de mantener la calma incluso cuando el entorno parece perderla. Esa belleza invisible es la que termina inspirando respeto y admiración duraderos. También existe una dimensión heroica en la forma en que Tauro enfrenta las tentaciones del desaliento. Mientras otras energías pueden buscar atajos, este signo conserva la convicción de que los caminos sólidos rara vez son los más rápidos. Esa elección voluntaria fortalece el carácter hasta convertirlo en un refugio frente a las incertidumbres. Cada renuncia consciente alimenta una victoria futura de mayor alcance. El universo contempla esa evolución con la serenidad de quien conoce el desenlace desde el principio. Sabe que el fuego nacido del dolor no permanecerá eternamente como una llama de supervivencia. Con el paso de los ciclos se transformará en un sol interior cuya luz no dependerá de las circunstancias externas.
Esa claridad permitirá distinguir las oportunidades ocultas donde otros solo perciben obstáculos y descubrir horizontes donde antes únicamente existía niebla. Así continúa avanzando Tauro bajo el movimiento eterno de las constelaciones, llevando consigo la memoria de la Tierra, la inspiración de Venus y la firme determinación de quien ha comprendido que toda grandeza auténtica comienza en silencio. Allí donde el universo transformó las lágrimas en fuego, ahora surge una llama serena e inextinguible que no consume, sino que crea, que no destruye, sino que fortalece, que no busca dominar el mundo, sino dejar una huella tan profunda como las raíces de los árboles más antiguos, cuya fortaleza permanece oculta bajo la superficie mientras sus ramas continúan elevándose hacia la inmensidad del cielo. Antes se exploraron la perseverancia, la abundancia, el tiempo y la transformación interior de Tauro. El siguiente texto amplía esa narrativa desde otros símbolos astrológicos y arquetípicos, manteniendo el tono épico y motivador. En el gran mapa del firmamento, Tauro representa mucho más que la estabilidad de la Tierra. Es el guardián de los ritmos invisibles que sostienen el equilibrio del universo. Mientras las constelaciones parecen desplazarse lentamente sobre la bóveda celeste, este signo recuerda que toda evolución auténtica ocurre respetando un orden profundo. Ninguna estrella acelera su recorrido para brillar antes de tiempo. Ningún amanecer rompe la noche sin haber cumplido el ciclo que le corresponde. Esa misma ley cósmica se refleja en la esencia taurina, cuya mayor fortaleza consiste en comprender que el destino madura con la misma paciencia con la que madura el universo. Existe una energía silenciosa que rodea a Tauro como un antiguo escudo. No está formada por acero ni por piedra, sino por la confianza nacida de haber superado innumerables pruebas. Cada dificultad vencida fortalece ese campo invisible hasta convertirlo en una presencia capaz de transmitir calma incluso en medio del caos. Es una fuerza que no necesita imponerse porque su sola existencia inspira firmeza. Desde la perspectiva astrológica, Tauro también simboliza la capacidad de permanecer fiel a la propia esencia cuando todo alrededor cambia. Las épocas se transforman, las circunstancias evolucionan y los caminos presentan giros inesperados, pero existe un núcleo interior que permanece intacto. Ese centro representa la verdadera identidad, aquello que ninguna tormenta puede modificar. Mientras otros buscan respuestas en el exterior, Tauro encuentra orientación regresando una y otra vez a ese territorio sagrado donde habita la certeza. El universo reconoce esa fidelidad porque sabe que las obras inmortales nunca nacen de la improvisación constante. Se construyen mediante convicciones profundas capaces de sobrevivir a las dudas pasajeras. Así, cada paso firme genera una vibración que fortalece el vínculo entre la voluntad humana y las fuerzas creadoras del cosmos. También existe una relación especial entre Tauro y el arte de transformar la presión en poder. Igual que el carbón necesita soportar enormes fuerzas para convertirse en diamante, el espíritu taurino descubre que las cargas más pesadas pueden revelar talentos desconocidos. Lo que inicialmente parecía limitar el camino termina desarrollando capacidades imposibles de adquirir en la comodidad. Por esa razón, el fuego surgido de las lágrimas deja de representar únicamente resistencia. Comienza a actuar como una fragua donde se moldean la paciencia, la sabiduría y el discernimiento. Cada experiencia difícil elimina aquello que resulta superficial hasta dejar únicamente la esencia más pura del carácter. Lo accesorio desaparece. Lo auténtico permanece. La conexión con Venus aporta además un significado más profundo que el simple amor por la belleza. Enseña que la verdadera armonía nace cuando existe coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. Esa unidad interior genera una serenidad que ninguna circunstancia externa consigue quebrar. La paz deja entonces de depender del entorno para convertirse en una creación constante del propio espíritu. En el lenguaje simbólico del cielo, Tauro también representa la capacidad de custodiar los tesoros invisibles. No solamente conserva recursos materiales, sino también valores, recuerdos, conocimientos y vínculos que atraviesan generaciones. Comprende que las mayores riquezas rara vez pueden medirse, porque viven en la confianza, la lealtad, la experiencia y la dignidad conquistada después de innumerables batallas. Cuando las antiguas lágrimas se transforman definitivamente en fuego, aparece una visión completamente distinta del porvenir. El horizonte deja de inspirar incertidumbre y comienza a despertar una tranquila expectativa. Cada nuevo desafío deja de parecer una amenaza para convertirse en una oportunidad de ampliar la propia grandeza. La adversidad pierde su capacidad de intimidar porque ya ha demostrado ser una maestra más que un enemigo. En ese instante nace una forma superior de fortaleza.
ya no consiste únicamente en resistir los golpes del destino, sino en utilizarlos para elevarse. Como los árboles centenarios que desarrollan raíces más profundas después de cada tormenta, Tauro aprende que las pruebas no disminuyen su poder, sino que lo anclan con mayor firmeza a la tierra de donde brota su verdadera energía. El universo observa entonces una transformación silenciosa. Aquellas lágrimas que un día parecían anunciar el final de una historia ahora alimentan una llama capaz de orientar a otros viajeros perdidos en la oscuridad. La experiencia adquirida se convierte en luz. La perseverancia se convierte en ejemplo. La serenidad se convierte en refugio. Así continúa el viaje de Tauro bajo la inmensidad del firmamento, llevando consigo la memoria de todas las estaciones vividas. Cada amanecer fortalece su determinación, cada ocaso añade sabiduría y cada nuevo ciclo confirma una verdad eterna: ninguna fuerza exterior posee el poder de derrotar a un espíritu que ha aprendido a convertir el dolor en carácter, el tiempo en aliado, la paciencia en poder y el fuego nacido de las lágrimas en una antorcha destinada a permanecer encendida mientras las estrellas continúen escribiendo la historia del universo. Antes se desarrollaron la construcción del legado, la abundancia, la paciencia y el simbolismo de la tierra. El siguiente texto profundiza en otras dimensiones de Tauro, especialmente su vínculo con la memoria del universo, el despertar de la voluntad y la conquista del propio destino desde una perspectiva astrológica, épica y motivadora. Existe una antigua corriente simbólica dentro de la astrología que considera que cada signo del zodiaco custodia una parte de la memoria del universo. En Tauro, esa memoria no se expresa mediante palabras, sino a través de la permanencia. Todo aquello que ha demostrado su verdad permanece vivo, generación tras generación, como una montaña que observa el paso de los siglos sin perder su esencia. Esa continuidad convierte a Tauro en un puente entre el pasado y el futuro, un guardián de aquello que merece trascender el tiempo. Cuando el universo convirtió las lágrimas en fuego, también despertó una capacidad extraordinaria para distinguir entre lo pasajero y lo eterno. Las falsas promesas comenzaron a desvanecerse como la niebla bajo el primer rayo del amanecer, mientras que los valores auténticos adquirieron el peso de una roca imposible de mover. Esa claridad interior permitió comprender que el verdadero poder nunca depende de las circunstancias externas, sino de la solidez de aquello que habita en el corazón. La energía de Tauro posee una afinidad especial con las leyes invisibles del crecimiento. En la naturaleza no existen saltos bruscos hacia la plenitud. Todo se desarrolla mediante una secuencia armónica en la que cada etapa prepara la siguiente. El brote necesita convertirse en tallo, el tallo en árbol y el árbol en bosque. Del mismo modo, cada experiencia vivida fortalece una dimensión distinta del espíritu hasta formar una personalidad completa, equilibrada y resistente. Desde una perspectiva astrológica, Tauro representa el arte de convertir la intención en realidad. Muchos imaginan horizontes grandiosos, pero solo quienes perseveran consiguen darles forma. La voluntad taurina posee esa rara cualidad de transformar las ideas en materia, las aspiraciones en logros y las esperanzas en caminos visibles. Su fuerza creadora no depende de impulsos pasajeros, sino de una disciplina constante que avanza incluso cuando el entusiasmo inicial ya ha desaparecido. Existe también una profunda relación entre Tauro y el concepto del patrimonio espiritual. Más allá de cualquier riqueza material, este signo acumula experiencias que terminan convirtiéndose en una herencia invisible. La serenidad conquistada después de la adversidad, la sabiduría nacida del esfuerzo y la dignidad preservada durante las pruebas constituyen tesoros que ningún viento puede dispersar. Son riquezas que aumentan con el tiempo y cuya influencia alcanza mucho más allá de una sola existencia. El fuego surgido de las antiguas lágrimas deja entonces de ser únicamente una fuerza de transformación. Se convierte en una luz orientadora capaz de revelar senderos ocultos incluso durante las noches más oscuras. Esa llama interior ya no consume la incertidumbre mediante la lucha, sino mediante la comprensión. Allí donde antes existía miedo, ahora aparece confianza. Donde había ansiedad, nace paciencia. Donde reinaba la duda, surge una convicción silenciosa que no necesita demostraciones. Tauro también enseña que la auténtica fortaleza consiste en sostener los propios principios cuando resultaría más sencillo abandonarlos. Esa fidelidad interior actúa como una brújula que jamás pierde el norte, incluso cuando los acontecimientos parecen desafiar toda lógica. Cada decisión coherente fortalece esa orientación hasta convertirla en un instinto casi sagrado. Las estrellas parecen recompensar esa coherencia mediante sincronías inesperadas.
no porque el universo favorezca a unos sobre otros, sino porque toda energía sostenida con perseverancia termina encontrando resonancia en el orden natural del cosmos. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse cuando la preparación interior alcanza la profundidad suficiente para atravesarlas con sabiduría. En la tradición simbólica, el toro no representa únicamente la fuerza física. También simboliza la capacidad de avanzar con la cabeza firme hacia el horizonte sin distraerse por el ruido de los caminos secundarios. Esa concentración convierte cada paso en una declaración silenciosa de confianza. No existe precipitación, porque el propósito es más importante que la velocidad. No existe desesperación, porque el tiempo deja de percibirse como un enemigo y pasa a formar parte de la estrategia del destino. A medida que el fuego interior madura, surge otra transformación aún más profunda. La necesidad de conquistar el mundo exterior comienza a equilibrarse con el deseo de gobernar el propio universo interior. Las mayores victorias dejan de medirse únicamente por lo alcanzado y empiezan a reflejarse en la paz conseguida, en la estabilidad preservada y en la capacidad de mantener la esperanza cuando todo invita a renunciar. Entonces el universo contempla una obra completa. Aquellas lágrimas que alguna vez parecieron anunciar la derrota han terminado alimentando una llama inextinguible que ya no pertenece solamente a quien la porta. Su luz inspira, fortalece y recuerda que toda dificultad puede convertirse en el comienzo de una grandeza inesperada. Tauro avanza así como un arquitecto del destino, levantando con paciencia templos invisibles hechos de voluntad, integridad y perseverancia, mientras las constelaciones siguen girando sobre el cielo eterno, confirmando que las raíces más profundas son siempre las que sostienen los árboles destinados a tocar las estrellas sin olvidar jamás la tierra que les dio la vida. Antes se exploraron la memoria del universo, el patrimonio espiritual y la consolidación del destino. El siguiente desarrollo amplía la narración hacia la relación de Tauro con los ciclos celestes, el dominio de la voluntad, el silencio creador y el simbolismo de la corona invisible que se conquista mediante la perseverancia. En la inmensidad del cielo existe una ley que pocas miradas alcanzan a comprender. Las estrellas parecen inmóviles, pero en realidad participan de un movimiento continuo que sostiene el equilibrio del cosmos. Tauro refleja esa misma paradoja. Su aparente quietud nunca significa ausencia de avance. Bajo su serenidad se desarrolla una actividad constante, una construcción silenciosa que transforma lentamente cada experiencia en una nueva piedra para el templo del destino. El universo contempla esa capacidad con un respeto especial, porque sabe que la creación más poderosa rara vez nace de la agitación. Los grandes ríos no necesitan precipitarse para abrir valles inmensos. Las cordilleras no levantan su altura en un solo día. Del mismo modo, la energía taurina demuestra que la verdadera grandeza se conquista mediante la continuidad, no mediante la velocidad. Cada jornada añade un fragmento casi imperceptible a una obra que, con el paso de los años, termina revelando una magnificencia imposible de improvisar. Cuando las lágrimas fueron convertidas en fuego, apareció también una nueva forma de valentía. Ya no era el coraje impulsivo que desafía cualquier peligro sin medir las consecuencias. Era una valentía serena, nacida de la certeza de que ninguna adversidad posee la capacidad de destruir un espíritu que ha aprendido a reconstruirse una y otra vez. Esa confianza no depende del resultado inmediato. Brota del conocimiento profundo de la propia resistencia. La astrología atribuye a Tauro una conexión singular con el sentido del valor. Sin embargo, ese valor trasciende el ámbito material. Se manifiesta como la capacidad de reconocer aquello que merece tiempo, dedicación y compromiso. En un universo donde todo parece acelerarse, Tauro recuerda que las mayores obras requieren una entrega sostenida. El oro permanece oculto durante siglos antes de ser descubierto. Las gemas atraviesan enormes presiones antes de revelar su brillo. Así también madura el carácter cuando acepta el tiempo como un aliado. Existe además un simbolismo profundamente inspirador en la relación entre Tauro y el amanecer. Mientras la oscuridad aún domina el horizonte, la Tierra ya se encuentra preparada para recibir la primera luz. Esa imagen representa la esperanza silenciosa que define a este signo. Incluso cuando el panorama parece inmóvil, el espíritu continúa preparándose para el instante en que las oportunidades aparecerán. La confianza no necesita pruebas visibles porque nace de una convicción interior que permanece firme antes de que el cambio pueda contemplarse con los ojos. El fuego interior comienza entonces a iluminar rincones del alma que permanecían ocultos. La paciencia deja de entenderse como una espera pasiva y se transforma en una forma activa de sabiduría.
Cada pausa permite fortalecer la estrategia, consolidar la visión y ampliar la comprensión del camino. Lo que parecía lentitud revela su auténtica naturaleza, una preparación consciente para sostener conquistas que no se derrumben con el primer desafío. Tauro también guarda una estrecha relación con la idea de la soberanía interior. No necesita coronas visibles porque su autoridad nace del dominio sobre sí mismo. Gobernar las propias emociones durante la incertidumbre, conservar la dignidad en la adversidad y mantener la fidelidad a los principios cuando todo invita a abandonarlos constituye una victoria mucho más profunda que cualquier reconocimiento exterior. Esa es la corona invisible que el universo entrega únicamente a quienes han demostrado ser dignos de llevarla. En la contemplación del firmamento, cada ciclo estelar recuerda que todo renacimiento requiere primero una etapa de transformación. Tauro comprende esa verdad con naturalidad. Las pérdidas dejan de interpretarse como finales absolutos y pasan a convertirse en espacios donde puede surgir una fuerza desconocida. El vacío no representa ausencia, sino la oportunidad de construir con mayor autenticidad. El silencio no significa abandono, sino preparación. Venus continúa acompañando este recorrido como una presencia inspiradora que enseña el equilibrio entre firmeza y sensibilidad. La fortaleza no necesita endurecer el corazón. Puede convivir con la compasión, la belleza y la capacidad de apreciar los pequeños milagros cotidianos. Esa combinación convierte a Tauro en una expresión de poder sereno, capaz de proteger sin destruir y de avanzar sin renunciar a la armonía. Cada paso dado sobre la Tierra parece dejar una huella que el universo conserva. No como un registro de éxitos materiales, sino como la evidencia de una voluntad que eligió perseverar cuando habría sido más sencillo rendirse. Esa acumulación de decisiones valientes termina formando un sendero luminoso que otros podrán recorrer cuando busquen orientación en medio de sus propias tormentas. Así continúa el viaje bajo las constelaciones eternas. El fuego nacido de las lágrimas ya no arde con la intensidad desesperada de quien lucha por sobrevivir, sino con la estabilidad de una estrella que ha encontrado su lugar en el cielo. Su luz no necesita deslumbrar para transformar. Basta con permanecer encendida para demostrar que las raíces más profundas, la paciencia más firme y la voluntad más constante son capaces de elevar una existencia hasta convertirla en parte del inmenso orden del universo, donde Tauro permanece como el símbolo eterno de la fuerza que construye, protege y trasciende el paso del tiempo. Antes se desarrollaron la soberanía interior, la continuidad, la construcción del destino y la memoria del universo. El siguiente texto profundiza en aspectos aún no tratados, como el simbolismo del segundo signo del zodiaco, la alquimia de la voluntad, la relación entre el cielo y la materia, y la misión de Tauro como creador de estabilidad dentro del orden cósmico. Cuando el Sol inicia su recorrido por el territorio de Tauro, el universo parece emitir un mensaje silencioso: todo aquello que ha comenzado necesita ahora consolidarse. El impulso inicial deja paso a la permanencia. La chispa se transforma en llama constante. La intención adquiere cuerpo. Este tránsito simboliza uno de los grandes misterios de la astrología: crear resulta importante, pero sostener la creación exige una fuerza todavía mayor. En ese instante aparece Tauro como el arquitecto invisible del equilibrio. Su misión dentro del ciclo zodiacal consiste en recordar que el poder auténtico no siempre avanza conquistando nuevos territorios. En muchas ocasiones se manifiesta protegiendo aquello que ya posee un valor verdadero. El universo necesita exploradores capaces de abrir caminos, pero también guardianes que preserven lo conquistado para que las generaciones futuras puedan levantar nuevas obras sobre cimientos sólidos. Esa función convierte a Tauro en una de las grandes columnas del orden celeste. Las lágrimas transformadas en fuego comienzan entonces una segunda metamorfosis. Dejan de representar únicamente la superación del dolor para convertirse en una fuente de energía creadora. Cada experiencia difícil pasa a alimentar una voluntad capaz de dar forma al mundo visible. El sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en materia prima para construir sabiduría, paciencia y fortaleza. En el simbolismo antiguo, toda tierra fértil necesita atravesar estaciones de descanso antes de ofrecer su mejor cosecha. Tauro comprende que esos periodos de aparente quietud nunca son inútiles. Durante ellos se reorganizan las fuerzas invisibles que preparan el siguiente crecimiento. El silencio adquiere entonces una dimensión sagrada. No es vacío, sino gestación. No es ausencia de movimiento, sino transformación profunda. Esta capacidad para respetar los ritmos naturales permite desarrollar una confianza extraordinaria. La ansiedad pierde poder cuando se comprende que cada fruto posee su propio tiempo de maduración.
Ninguna flor puede abrirse antes de que la luz y la tierra hayan completado su trabajo conjunto. Del mismo modo, ninguna meta verdaderamente importante aparece antes de que el carácter haya alcanzado la fortaleza necesaria para sostenerla. Desde la perspectiva astrológica, Tauro también representa la unión entre el cielo y la materia. Mientras otros signos impulsan ideas, emociones o cambios, este convierte esas energías invisibles en realidades tangibles. Es el puente donde los sueños abandonan el terreno de la imaginación para adquirir consistencia. Esa capacidad explica por qué la perseverancia ocupa un lugar tan importante dentro de su simbolismo. Construir requiere repetir con paciencia aquello que el entusiasmo inicial solo fue capaz de imaginar. El fuego nacido de las lágrimas empieza entonces a iluminar otro descubrimiento. La verdadera estabilidad no consiste en evitar las tormentas, sino en desarrollar raíces capaces de permanecer firmes mientras los vientos atraviesan el paisaje. La seguridad deja de depender de factores externos y comienza a surgir desde el interior. Allí nace una libertad silenciosa que ninguna circunstancia consigue arrebatar. Existe además un profundo simbolismo en la dirección de la mirada taurina. Mientras el horizonte cambia constantemente, este signo conserva la capacidad de contemplar el largo recorrido sin perder la concentración en el paso presente. Cada acción cotidiana adquiere dignidad porque forma parte de un propósito mayor. Ningún esfuerzo resulta pequeño cuando contribuye a levantar una obra destinada a trascender el tiempo. La influencia de Venus aporta un matiz aún más elevado. Enseña que la belleza más poderosa no reside únicamente en aquello que puede contemplarse, sino en la armonía entre pensamiento, emoción y acción. Cuando esa unidad se alcanza, cada decisión refleja autenticidad. La serenidad deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural de vivir de acuerdo con los propios principios. El universo parece responder a esa coherencia mediante oportunidades que llegan cuando la preparación interior está completa. No aparecen como recompensas arbitrarias, sino como el resultado inevitable de una energía que ha permanecido constante durante largo tiempo. Cada elección guiada por la integridad fortalece una corriente invisible que termina abriendo puertas antes ocultas. También existe una dimensión iniciática en la experiencia taurina. Cada desafío representa una prueba destinada a comprobar si la voluntad permanece firme incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Superar esas pruebas no concede únicamente éxito material. Otorga una comprensión más profunda de las leyes que gobiernan la evolución del espíritu. Se descubre entonces que la mayor victoria nunca consiste en alcanzar una cima, sino en convertirse en la persona capaz de permanecer en ella con humildad, equilibrio y responsabilidad. Cuando el universo convirtió las lágrimas en fuego, no buscaba únicamente aliviar el dolor. Estaba preparando el nacimiento de una fuerza capaz de inspirar estabilidad allí donde reinaba la incertidumbre. Estaba forjando un espíritu que comprendiera que las raíces invisibles sostienen las copas más elevadas y que las obras destinadas a perdurar siempre nacen lejos del ruido. Así continúa el recorrido de Tauro bajo el movimiento eterno de las constelaciones. Su marcha no pretende impresionar al tiempo, sino caminar junto a él. Cada amanecer fortalece la voluntad, cada estación amplía la sabiduría y cada desafío confirma que la verdadera grandeza pertenece a quienes convierten el esfuerzo en un hábito, la paciencia en un arte, la fidelidad en un legado y el fuego nacido de las lágrimas en una estrella interior cuya luz permanece inalterable incluso cuando el cielo entero parece cubierto por la oscuridad. Antes se desarrolló el papel de Tauro como arquitecto de la estabilidad, la unión entre el cielo y la materia y la consolidación del destino. El siguiente texto amplía la narración hacia dimensiones aún no exploradas, como la relación de Tauro con el simbolismo de las constelaciones, la maestría sobre el tiempo interior, el legado invisible y la transformación del poder en sabiduría. Conviene recordar que estas ideas pertenecen al ámbito simbólico y narrativo de la astrología, más que a afirmaciones verificables sobre la realidad. Existe una enseñanza que parece escrita entre las estrellas mucho antes del nacimiento de las civilizaciones. No habla de conquistas militares ni de imperios levantados sobre la fuerza, sino de un poder mucho más difícil de alcanzar, la capacidad de permanecer fiel a la propia esencia mientras el universo entero cambia de forma una y otra vez. Esa enseñanza encuentra en Tauro a uno de sus guardianes más antiguos. Las constelaciones giran lentamente sobre el cielo nocturno recordando que el movimiento no siempre necesita velocidad para transformar la realidad. Siglo tras siglo, el firmamento cambia de posición casi de manera imperceptible, y sin embargo ese desplazamiento termina modificando el paisaje celeste. Tauro refleja esa misma verdad. Su avance rara vez busca sorprender.
Prefiere la profundidad antes que el espectáculo, porque comprende que aquello que evoluciona lentamente suele adquirir una estabilidad imposible de quebrar. Cuando las lágrimas fueron convertidas en fuego, nació también una nueva percepción del tiempo. El reloj dejó de marcar únicamente el paso de los días y comenzó a medir el crecimiento del espíritu. Cada amanecer dejó de ser una repetición para convertirse en una oportunidad de fortalecer una virtud diferente. La paciencia adquirió mayor profundidad. La disciplina encontró un propósito más elevado. La serenidad dejó de depender de la ausencia de dificultades para convertirse en una decisión consciente. En el simbolismo astrológico, Tauro enseña que toda fortaleza exterior necesita primero una arquitectura interior. Ninguna muralla puede proteger un reino si quienes la habitan han perdido la confianza en sí mismos. Del mismo modo, ninguna conquista material ofrece verdadera seguridad cuando el corazón permanece dividido entre el temor y la incertidumbre. Por eso el primer territorio que este signo aprende a gobernar es el de sus propias convicciones. La tierra sobre la que camina Tauro representa algo más que el elemento físico. Simboliza la realidad concreta donde las ideas son puestas a prueba. Allí las palabras dejan de tener valor por sí solas y comienzan a ser evaluadas por las acciones que las acompañan. El universo parece conceder una importancia especial a esa coherencia, porque sabe que únicamente las obras sostenidas por la integridad pueden atravesar generaciones sin perder su significado. Existe también una relación profunda entre Tauro y el arte de administrar la energía. Mientras otras fuerzas pueden dispersarse persiguiendo innumerables objetivos, este signo concentra su atención en aquello que considera esencial. Esa capacidad de enfoque permite que incluso un esfuerzo aparentemente pequeño produzca resultados extraordinarios cuando se mantiene durante suficiente tiempo. Como un río que termina esculpiendo la roca, la constancia vence donde la fuerza impulsiva fracasa. El fuego interior experimenta entonces una nueva transformación. Ya no busca demostrar poder, sino transmitir confianza. Su luz deja de deslumbrar para orientar. Esa diferencia marca el nacimiento de una autoridad nacida del ejemplo. Quien observa esa llama comprende que la verdadera influencia nunca necesita imponerse mediante el temor. Basta con permanecer firme para convertirse en referencia para quienes todavía atraviesan la incertidumbre. La influencia de Venus adquiere aquí un significado especialmente elevado. Más allá de la belleza visible, inspira el deseo de crear armonía entre todas las dimensiones de la existencia. Pensamiento, voluntad, emoción y acción dejan de caminar por senderos separados y comienzan a avanzar como una sola corriente. Esa unidad interior genera una estabilidad que ninguna circunstancia externa consigue deshacer con facilidad. En los antiguos símbolos, el toro también representa la energía creadora contenida. Su fuerza no necesita manifestarse a cada instante porque conoce el valor de la oportunidad adecuada. Esa capacidad para esperar el momento justo convierte cada movimiento en una decisión consciente. La prudencia deja de parecer lentitud y revela su auténtico significado, inteligencia al servicio de un propósito duradero. Con el paso de los ciclos celestes aparece otra conquista silenciosa. La necesidad de recibir reconocimiento pierde importancia frente a la satisfacción de construir algo verdadero. El legado deja de medirse por la cantidad de aplausos obtenidos y comienza a reflejarse en la calidad de las huellas dejadas sobre el camino. Cada acto realizado con honestidad añade una piedra más a una obra que seguirá inspirando incluso cuando su constructor ya no contemple el horizonte. El universo observa esa evolución como quien contempla el crecimiento de un árbol centenario. Durante años apenas percibe cambios visibles, pero llega un momento en que sus ramas ofrecen refugio, sus frutos alimentan a otros y sus raíces sostienen la fertilidad de toda la tierra que lo rodea. Así madura la esencia de Tauro. Su mayor victoria no consiste únicamente en alcanzar la cima, sino en convertirse en un punto de apoyo para todo aquello que desea perdurar. Entonces las lágrimas transformadas en fuego revelan su significado definitivo. Nunca fueron únicamente el origen de una resistencia extraordinaria. Eran el comienzo de una alquimia interior destinada a convertir la experiencia en sabiduría, la perseverancia en legado y la estabilidad en una luz constante. Bajo las constelaciones eternas, Tauro continúa avanzando con la calma de quien ha comprendido que el universo no mide la grandeza por la rapidez de los pasos, sino por la profundidad de las raíces y por la capacidad de mantener encendida una llama que, lejos de consumir, ilumina el camino hacia un destino construido con paciencia, integridad y una voluntad que el tiempo termina convirtiendo en eternidad. Antes se profundizó en el simbolismo del tiempo, la estabilidad, el legado y la alquimia interior de Tauro.
El siguiente desarrollo amplía la narrativa hacia otros aspectos poco tratados, la relación con el eje del zodiaco, la fuerza del silencio, la vocación de construir civilizaciones y el significado espiritual de la perseverancia. Todo ello se presenta como una interpretación simbólica propia de la tradición astrológica. En el gran círculo del zodiaco, Tauro ocupa un lugar donde el impulso inicial encuentra por primera vez la necesidad de adquirir forma. Es el instante en que la energía deja de ser únicamente posibilidad para convertirse en presencia. Esa posición encierra un simbolismo extraordinario, porque recuerda que el universo no alcanza su plenitud cuando imagina, sino cuando materializa aquello que antes solo existía como una promesa. Por esa razón, Tauro posee una relación especial con todo aquello que perdura. No siente fascinación por los destellos efímeros ni por los triunfos que desaparecen con la misma rapidez con la que llegaron. Su mirada siempre busca aquello que será capaz de resistir el paso de las estaciones. Allí donde otros observan una simple piedra, Tauro puede imaginar el cimiento de una ciudad. Allí donde otros contemplan un pequeño brote, descubre el bosque que algún día ofrecerá sombra, refugio y vida. Cuando el universo transformó las lágrimas en fuego, también sembró una comprensión nueva acerca del verdadero significado del esfuerzo. Cada acción dejó de medirse únicamente por el resultado inmediato y comenzó a valorarse por la transformación interior que producía. La perseverancia ya no era solo el camino hacia una meta. Se convirtió en la herramienta con la que el espíritu esculpía su propia grandeza. En la tradición simbólica, las montañas representan la memoria de la tierra. Han contemplado océanos desaparecer, continentes desplazarse y generaciones sucederse sin perder su firmeza. Tauro comparte esa cualidad. Su fortaleza no nace de resistir un único desafío, sino de mantener la misma dirección mientras el entorno cambia constantemente. Esa continuidad convierte la voluntad en una fuerza casi geológica, capaz de modelar el destino con la misma paciencia con la que el viento esculpe las rocas más antiguas. Existe una forma de silencio que únicamente conocen quienes han aprendido a confiar en su camino. No es el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el de quien comprende que las obras hablan con mayor claridad que las palabras. Tauro encuentra en ese silencio una fuente inagotable de energía. Mientras el ruido del mundo se dispersa en todas las direcciones, la concentración permanece intacta, alimentando una determinación que crece sin necesidad de reconocimiento. La astrología también atribuye a este signo una extraordinaria capacidad para generar continuidad. Allí donde otros concluyen un proyecto, Tauro piensa en cómo protegerlo, fortalecerlo y transmitirlo. Esa visión convierte cada logro en el inicio de una nueva responsabilidad. No basta con alcanzar la cima, también es necesario construir un sendero para que otros puedan ascender con seguridad. El fuego nacido de las lágrimas comienza entonces a iluminar una dimensión aún más elevada. Se descubre que la mayor riqueza consiste en convertirse en una fuente de estabilidad para el entorno. No mediante el control, sino mediante la confianza. La sola presencia de un espíritu firme puede convertirse en refugio para quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Así como un faro no detiene la tormenta pero orienta a los navegantes, la fortaleza interior de Tauro adquiere un valor que trasciende cualquier conquista individual. Venus aporta a esta misión una sensibilidad profundamente creadora. Enseña que la belleza no es un adorno, sino una manifestación del equilibrio universal. Cada acto realizado con dedicación, cada palabra pronunciada con sinceridad y cada compromiso mantenido con lealtad forman parte de esa armonía invisible que sostiene las relaciones humanas y fortalece las comunidades. El universo parece confiar a Tauro una tarea silenciosa, recordar que toda civilización duradera nace de pequeños gestos repetidos con constancia. Ningún templo fue levantado con una sola piedra. Ningún árbol alcanzó las nubes sin comenzar siendo una semilla. Ninguna estrella guía apareció de improviso en el firmamento de una vida. Todo responde a un proceso donde la paciencia actúa como la fuerza secreta que convierte lo diminuto en inmenso. A medida que los ciclos avanzan, el fuego interior deja de ser una respuesta al sufrimiento para convertirse en una expresión natural del ser. Ya no necesita alimentarse de la adversidad. Encuentra su energía en la convicción, en la disciplina y en la alegría serena de construir cada día una existencia coherente con los propios valores. Esa transformación marca el nacimiento de una fortaleza que no depende de las circunstancias, porque ha aprendido a sostenerse desde su propio centro. Las estrellas continúan girando sobre el cielo recordando que incluso el universo evoluciona respetando un orden profundo. Tauro contempla ese movimiento sin impaciencia,
consciente de que toda obra inmortal necesita tiempo para revelar su verdadera magnitud. Por eso cada amanecer representa una nueva piedra colocada en el puente que une los sueños con la realidad. Así permanece el espíritu taurino, avanzando con la serenidad de las montañas, la fertilidad de la tierra y la inspiración de Venus. Las lágrimas convertidas en fuego ya no evocan únicamente una victoria sobre el dolor. Simbolizan el nacimiento de una voluntad capaz de transformar el esfuerzo en legado, la paciencia en poder creador y el paso del tiempo en un aliado que fortalece todo aquello que ha sido construido con autenticidad. En ese recorrido, Tauro descubre que la inmortalidad simbólica no pertenece a quienes avanzan con mayor rapidez, sino a quienes dejan tras de sí una obra tan sólida que continúa sosteniendo esperanza mucho después de que sus propios pasos se hayan perdido en el horizonte.